pasa esto, de que a veces cuando se hablan de hechos y momentos históricos, me parece, ¿no? De la cuestión social en la Argentina, muchas veces se tiran las fechas así, pasó esto, pasó aquello, pero no se contextualiza, se lo hace livianamente, no se entra en detalles, no se profundiza para comprender los actores, situaciones, y bueno, a veces se pierde o parece como que son simplemente onomásticos, ¿no? O fechas así que bueno, como si fuese que se habla de un santo. Y no, si no tenemos presente nuestra historia, nuestras luchas, nuestros compañeros, nuestros caídos y nuestras caídas, y como decías vos al principio, ¿no? Después volvemos, repetimos, ¿no? Nos perdemos en eso. Es importante conocer nuestra historia, a pesar de que siempre la dispersan, la desdibujan, ¿no? Se hace que no esté, que no la tengamos presente, que no sepamos de qué estamos hablando. Pero bueno, da para seguir charlando un montón. Porque yo estoy seguro que muchos compañeros y compañeras desconocen muchas de estas cosas, groseramente. Nos han borrado de la historia. Sí, claramente. Y lo mejor es que, y lo peor, precisamente, es que se desconoce y después se vuelve a caer muchas veces en mismos o errores o limitaciones o desconocimientos para que las cosas sigan como siguen. El 3 de julio hablé en la puerta de la CGT. Sí. Yo ahí me había convertido fui el único orador que habló ahí, y le propusimos a la conducción de la CGT formar una comisión de movilización conjunta por la huelga general y la vigencia de las paritarias, sí. Y nos dijeron que esperaran un poco, que nos iban a contestar. Y ahí nosotros nos aflojamos, veníamos de todo el día movilizados, claro. Y no estaban pensando a ver cómo íbamos a coordinar con nosotros, sino cómo organizaban la represión. Claro. Bueno, ahí yo, de eso sí me autocritico, ¿ve? De haber tenido poca experiencia en un momento, ya el nivel de la lucha de clase había llegado a un punto en que en la experiencia anterior no nos alcanzaba. Y bueno, ¿ves? Esa cosa está buena. Haber estado mucho más agudo en el pensamiento y la reflexión colectiva. Pero bueno, estábamos solos. Ahí vino, por ejemplo, una escuadra del ERP, y el jefe de la escuadra me dijo, bueno, que estaban ahí, que se ponían a mis órdenes. Claro. Pero no estaba coordinado eso. Claro. Eso. Bueno, esas cosas. Esa inexperiencia. Bueno, de todo eso hay que tomar nota, de todo eso no hay que dejarlo pasar. Y más hoy, donde estamos de vuelta en un escenario tan disperso, tan confuso y precisamente tan nada, diría yo. Hace 2 semanas estábamos hablando de todo esto que se generó a partir de el fallo de la Corte Suprema, la confirmación de la condena a Cristina, y de repente parecía como que se estaba generando, hemos charlado acá bastante, un escenario en el que parecía como que de repente se empezaba a abrir una posibilidad de tratar de confluir, y de confluir en las luchas, en la movilización, ¿no? Porque si hay algo que está presente en todo esto que viene pasando, particularmente en este último gobierno Javier Milei, es precisamente la dispersión, la incapacidad de coordinar luchas, acciones, el aislamiento, el desconocimiento y directamente, por supuesto, la apatía y la desinformación generalizada, alentada, por supuesto, a través de los medios hegemónicos y demás, pero también para, lamentablemente, conveniencia de muchos sectores populares, que también tienen otros intereses dando vueltas, que no son precisamente los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? De los sectores sociales que están cada vez más pauperizados, más hundidos en la pobreza, pero muchos todo esto lo terminan subordinando a los intereses electoralistas, que particularmente en este año que tenemos, parece ser que es todo el horizonte pensable, y no hay la perspectiva de pensar un proyecto más allá de todo esto. Por eso siempre tratamos de decir que sería interesante poder pensar las chances de generar algún tipo de unidad popular de las distintas luchas, un frente cuanto menos anti-Milei o anti-reaccionario, antifascista, pongámosle el nombre que se le quiera, pero lamentablemente todo esto termina evidentemente siendo más quizás un anhelo nuestro que una realidad posible en lo inmediato. Bien, destacar que bueno, en estos días lo que venimos viendo fue por un lado el desenlace que estábamos charlando el lunes pasado de lo que fue esta velocísima guerra no declarada entre Israel e Irán, que todo empezó con el ataque
unilateral de Israel a Irán, acusándolo de que estaban enriqueciendo uranio para generar armas nucleares, bueno, toda una fantochada, que sin embargo terminó generando un episodio de bombardeos mutuos, diarios, ¿no? Se ha visto acciones impresionantes de destrucción en ambos lados, bueno, con gran pérdida de personas del lado iraní particularmente, y de repente, bueno, la intervención militar de Estados Unidos haciendo un ataque, un bombardeo en sitios de desarrollo de enriquecimiento, de desarrollo nuclear, vamos a decirlo así, porque no necesariamente siempre cuando se habla de lo nuclear hay que pensar que estamos hablando de bombas atómicas, que es lo que se suele pensar. La energía atómica es precisamente uno de los grandes elementos que sirven para generar, valga la redundancia, energía para muchos países, y es un derecho soberano de muchos países. Argentina todavía lo tiene, ¿no? Porque bueno, sabemos que está bastante decadente y abandonado ese asunto, pero por ejemplo los iraníes lo están desarrollando sus propios reactores nucleares para generar energía propia. Pero sin embargo, todo esto recibe una acusación constante de parte de Washington. Y obviamente su socio, que es Israel. La conclusión es, bueno, se terminó con estos bombardeos, hay una cantidad de muertos, destrucción y demás. Todos los sectores se reclaman para sí victoriosos. Cada cual ha hecho su lectura del conflicto, y la realidad es que si hay algo que queda claro, es que, bueno, evidentemente los organismos y los elementos que regulaban al mundo desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, claramente ya son inoperantes, no sirven, no funcionan y no se adecúan a las nuevas formas en que se está reacomodando el poder a nivel mundial. El surgimiento del bloque del BRICS por un lado, la decadencia evidente de Estados Unidos por el otro, y una potencia en decadencia, como es el caso de Estados Unidos, y de esto ya hemos hablado bastantes veces anteriormente, se traduce en manotazos de ahogado, porque bueno, Estados Unidos claramente ya no es la potencia económica hegemónica, sigue por supuesto siendo uno de los principales países en términos militares con capacidades, ¿no? Pero sin embargo, no está siendo la punta de lanza actualmente el desarrollo económico a nivel global. Eso pasa por otros países, pasa por China, pasa por India, pasa por Rusia, pasa por otros lados. Y sin embargo, bueno, Estados Unidos, bueno, está tratando de acomodarse a esa nueva realidad. Ya veremos dónde va a desencadenar todo esto, pero sin embargo está claro que Estados Unidos es el bando que está arriando las banderas, le guste o no. Pero más allá de eso, todos estos conflictos que se generaron estos últimos 12 días llevaron a votaciones en Naciones Unidas, impugnaciones, pedidos de negociación y demás, a los cuales básicamente se asimilaron la gran cantidad de países del mundo, salvo 3: Estados Unidos, obviamente, Israel y el payaso de todo esto, Argentina. Que Argentina, además, rompiendo una tradición histórica, como es la de no meterse en problemas internos de otros países y respetar, ¿no?, este tipo de situaciones, sin embargo está llevando adelante una política exterior inconsulta, porque en ningún momento ni la Cancillería, ni el embajador Wertheim que tenemos ahí en Estados Unidos, ni otros tipos, se han sentado a discutir en el Parlamento y demás cuál debería ser la línea política a nivel internacional de la Argentina. Lo que estamos teniendo básicamente es la Argentina quedando pegada además, ¿no?, a un país que está llevando adelante un genocidio, como es el caso de Israel en Palestina, que ha hecho incursiones militares en otros países, y a cambio de lo que todavía no sé. No sé cuál es el beneficio que se supone que va a ser para Argentina. Ninguno que yo lo sepa. Un cacho de país. Y al contrario, sí, el único gran beneficio, entre comillas, ¿cuál fue? Que posiblemente mucho de todo esto haya influido este apoyo incondicional, inconsulto y demás de parte de Argentina, que más que apoyo directamente es una sumisión, lo que está viviendo Argentina, simplemente para que después el FMI acceda a que el país se endeude eternamente, ¿no? Porque tenemos la deuda más grande del planeta, básicamente, y no mucho más, porque después para todo lo demás, ¿qué ha hecho Milei? Ha establecido desde el año pasado, le permite
que el control del río Paraná y demás lo maneja Estados Unidos. Esperemos que el peronismo, si vuelve, no reconozca nuevamente esta deuda. Quisiera pensar que no va a reconocer la deuda y quisiera pensar, ojalá, esperemos, no sé ya si decir rezar, porque bueno, pero veamos que se deshagan estos, o se desconozcan cuanto menos estos acuerdos, ¿no? Ya tenemos una base, ya está habilitado para que haya misiles nucleares y demás de Estados Unidos ahí en Ushuaia. Es una réplica más, ¿no?, del Comando Sur. Básicamente el tema Malvinas se ha abandonado absolutamente a su suerte, básicamente se ignora, silencio absoluto. En estos días se habilitó la explotación conjunta del yacimiento Sea Lion, que está ahí a la vuelta de Malvinas, por parte de dos empresas, Rockhopper Exploration, inglesa, y Navitas Petroleum, de Israel, casualmente, ¿no? O sea, lo único que se ha hecho en todo esto es no solo estar en una actitud servil, de subordinación y de permanente entrega, sino además hechos concretos que ninguno de todos estos, ¿no?, sobre soberanía nacional, se han discutido en el Parlamento. Pero el problema es que tampoco veo mucha preocupación en el Parlamento. No veo en el Poder Legislativo, senadores y diputados, demasiado enojados o preocupados o algo por el estilo con todo esto. La frutillita del postre fue que esta semana se supo que, no sé si te suena un nombre, a nadie le va a sonar prácticamente, pero bueno, un tal Leandro Scaturice, yo no sé cómo se pronuncia, pero viene a ser una suerte de un Lázaro Báez. Es básicamente un tipo que le maneja negocios a Santiago Caputo, y estuvo haciendo negocios, comprando Flybondi, entre otras cosas, con dinero que aparentemente viene vía CIDE. Y por otro lado, se supo que la CIDE está estableciendo contratos de inteligencia, contratos de tecnología, informática, etcétera, con empresas norteamericanas. Todo esto sin consulta. Y todo esto uno se pregunta, ¿y por qué se hace a través de empresas? No se hace, porque digamos, si vamos a tener algún tipo de... ¿Te acordás que ya charlamos el lunes pasado sobre cómo se modificó este decreto que habilita una nueva suerte de policialización, ¿no?, a través de Patricia Bullrich, de lo que era la Policía Federal, y este intento de crear una suerte de FBI local, donde básicamente se está trabajando cada vez más en una suerte de estado de sitio de hecho, ¿no?, a la Argentina, y esto de subordinar a los agentes, a la agencia de inteligencia local, a los intereses de la CIA, seguramente del Mossad. Pero ¿por qué vehiculizarlo a través de empresas y no hacerlo vamos a decir, lo que se suponga esto sea de alguna manera formal? Porque a través de empresas, a las empresas no las alcanza las legislaciones que tienen que ver con aspectos de la inteligencia o de la seguridad nacional. Una empresa es una empresa, ¿no? La cubren y la alcanzan otras cosas. Entonces, de manera que se está haciendo algo recontra controversial, recontra discutible, y sin embargo esto se está haciendo y yo no estoy viendo mucha preocupación en general del arco político. Sin embargo, bueno, seguimos pensando esta cuestión de la necesidad de una unidad popular que se tiene que dar. Nosotros acá decíamos que por supuesto que hay objetivos, intereses y capacidades diferentes, ¿no? Pero la unidad, la resistencia contra el gobierno de la Libertad Avanza, contra el gobierno de Milei o contra el avance de estos libertarios pseudofascistas, ¿no?, pongámosle el nombre que se le quiera, por ahora no viene articulándose en términos de lucha, porque no se traduce en que, así como por ejemplo hemos visto a los compañeros y compañeras del FIT expresando su apoyo explícito en contra de la condena a Cristina y proponiendo hacer algún tipo de unificación de lucha, de criterios y demás, pero sin embargo después, cuando vemos las movilizaciones del Garrahan, vemos las movilizaciones de los jubilados, vemos otras movilizaciones que se están dando, hemos visto esta semana que pasó las movilizaciones y los paros que tuvieron adelante y los docentes universitarios, que siguen con un plan de lucha que se continúa esta semana. De hecho, este miércoles, junto con el Garrahan, se supone que van a tratar de ser parte del temario que va a abordar probablemente diputados. Pero digamos, hay todo un escenario. Desde el viernes hay varias empresas que están con anuncios de cierres, y así tenemos a los obreros y las obreras de Georgalos, por ejemplo, y otros claro, que están dele cortar acá en los accesos, y en provincia también sabemos que está sucediendo. Y sin embargo, cuando uno escucha hablar a los representantes de los principales partidos políticos, léase las distintas vertientes del peronismo, bueno, radicalismo, otros grupos, hasta ahora lo que estamos escuchando básicamente es el tema de la gran campaña para la liberación de Cristina. De hecho, hasta hay un nombre, Cristina es inocente, es el nombre de la campaña que va a estar lanzando en estos días el sector del kirchnerismo. Nadie pide libertad a Cristina.
Pero se está hablando, para que se tenga presente, hay un sector que está pidiendo que Milei, por decreto, la indulte, que de alguna manera también sería reconocer, ¿no?, la certeza del fallo, que a todo esto nosotros hemos charlado que el fallo claramente es una cosa recontratrucha, todo el proceso fue bastante trucho, más allá de que podamos discutir o no responsabilidades o no de Cristina, pero cuanto menos el procedimiento, todos los pasos, todo lo demás fue una guasada de truchada por todos lados. Básicamente algo que había empezado en el gobierno de Macri, para tratar de ser un condicionante de campañas de posible candidatura de Cristina, y sin embargo terminó saliendo en estos días. Nadie sabe si esto fue un caramelito que revolvió Macri o nada, de repente hay un amanecido, se acordó y dijeron vamos a sacar esto. Un título: ningún sector del peronismo quiere otro 17 de octubre. Y no, hemos charlado con la movilización del otro día de que, ¿te acordás que se suponía que esto iba a ser algo gigantesco? Y después cuando salió que bueno, que nos iban a dar la domiciliaria 24 horas antes de la marcha del otro miércoles, de repente los propios militantes del peronismo salieron a desmovilizar, a desactivar. Pero ahí mostró que el problema no es el pueblo, son los dirigentes, porque el pueblo fue. Los que no estuvieron a la altura del pueblo fueron los dirigentes. Exacto. De hecho, uno de los primeros que se desmarcó fue la CGT, precisamente. De manera que, bueno, ahora en estos días, más allá de estas movilizaciones, que seguimos lo mismo con lo que estaba charlando al principio de esto que estamos hablando, las movilizaciones siguen siendo segmentadas, siguen siendo parciales, participan por supuesto los afectados y las afectadas, pero no se está pudiendo dar algún nivel de articulación, y el peronismo, más allá de que diga que banca todo, pero hasta ahora lo único que vemos es que aparentemente la preocupación sigue siendo el tema Cristina o no. Porque bueno, obviamente, ¿cuáles son los problemas que hay por detrás de todo esto? Que se están terminando de definir candidaturas, quiénes van a encabezar, los lugares que va a ocupar cada uno, pero hasta ahora, preocupantemente, uno ve que, por ejemplo, para el caso de la provincia de Buenos Aires, ya hay algún tipo de acuerdo entre Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, y yo lo digo preocupación porque no estoy viendo que haya ninguna renovación, lo que ya dijimos otras veces, vemos que se siguen repitiendo las mismas caras, y yo tengo bastantes dudas de que, por ejemplo, alguien como Massa vaya a, por ejemplo, deshacer muchas de estas cosas que estábamos mencionando antes, ¿no?, de entrega y reviente de patrimonio nacional. Massa se tomó las vacaciones como asesor de un fondo buitre. Exacto, y sigue dando vueltas por ahí, ¿no? Además, vuelve una de las tres patas que acabas de hablar, un muerto político, lo resucitó Cristina. Sí. A Massa, porque Massa por sí solo estaba... No, estaba fuera. Fuera de juego. Estaba fuera. Y recordemos no perder de vista que el propio Stanley en su momento, antes de la elección nacional de 2023, ¿te acordás que Stanley había dicho, ¿por qué no hacen una lista de unidad Massa Larreta? Bueno, algo dice, si el embajador de Estados Unidos te está poniendo cuál es la lista de unidad para salvar al país, entre comillas, no sé a cuál país, el nuestro seguro que no, pero da mucho que pensar. Para lo concreto, nada más cierro acá. Mientras pasa toda esta ensalada de cosas y no se termina de definir nada, que viene siendo la variante, ¿no?, de la Argentina de estos, cuanto menos, último año y medio largo, y mientras se sigue todavía hablando como alabanza del plan económico, bla, 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 del periodismo más reventado, el periodismo realmente ensobrado, ¿no?, todos los que le hacen alabanzas al Toto Caputo y demás. Desde el viernes empezó a circular que el JP Morgan lanzó un informecito económico, esto seguramente lo va a hablar Horacio, aconsejando no invertir en Argentina, y Morgan Stanley, que se suponía que en estos días iba a bajar la calificación de la Argentina cuando hablamos de la calificación para lo que es el riesgo país, tenía que estar, porque hoy Argentina está en los 700 puntos, se suponía que tenía que quedar debajo de los 450, lo cual se supone que es más o menos los valores para que significa que Argentina no es un mercado de riesgo y se puede invertir, y sin embargo Morgan Stanley dijo, lamentablemente vamos a tener que seguir en esos niveles porque es muy bien todo lo que hicieron, pero no sabemos cuánto se puede sostener. Y hoy a la mañana aparentemente PIMCO, que es otro de los grandes fondos de inversión y demás que están dando vuelta, que están lavando guita, vamos a decirlo así, ya pidió retirar
1.600 millones de dólares que tenían invertidos acá y ya se lo están llevando. Todo lo cual demuestra que son señales de poca seguridad en cómo va a seguir el plan de Toto Caputo junto al presi Javier Milei. En estos momentos seguramente nos vamos a estar enterando de cosas porque la semana pasada vino una misión del FMI que normalmente vienen, se reúnen con actores sociales y después hacen declaraciones donde hablan, bueno, qué les pareció, qué sé yo. Hasta ahora las reuniones fueron cerradas y no hubo declaraciones y nada. Y aparentemente esta gente se va a ir y no va a haber declaraciones de nada. Ni una palmadita en la espalda. Ni públicamente no. No. Así que, bueno, está todo en un gris, pero que bastante confuso. Nos vamos a enterar estos días cómo sigue todo esto, pero veremos qué va a pasar este miércoles en principio, que va a haber movilizaciones sociales y una vez más se supone que probablemente se puede abordar planes de emergencia para universitarios y el Garrahan y demás, pero ya vimos que Milei veta sin ningún problema, así que veremos qué pasa con todo esto. Muy bien, bueno, creo que nos vamos a la tanda de las 7, un poco atrasado. Perdón, me olvidé una cosita. Sí, dale. Hoy, una última cosita. La jueza de Nueva York, si mal no recuerdo, Loretta Preska, acaba de... La sucesora de... ¿Cómo se llamaba este muchacho? No, recién lo tenía, se me fue. Bueno. Griesa, el amigo Griesa. Bueno, Loretta acaba de dictaminar que el 51% de YPF se tiene que entregar a los fondos buitres. Porque había una demanda hecha a partir de la reestatización. Acaba de darle vía libre a eso. Ahora queda, por supuesto, un tribunal externo no puede resolver en términos soberanos de un país. Pero eso pasaría si Argentina fuese de algún tipo más sólido en este tipo de cuestiones, pero conociendo al presidente que tenemos, conociendo a los integrantes de la Corte Suprema y conociendo a quienes están en los espacios de decisión, vamos a ver qué va a hacer esta gente. Pero acaban de dictaminar esta mujer que el 51% de YPF, de los activos de YPF, o sea, todo, tienen que pasar. Y el 51% ya está, sos el principal accionista. Normalmente Argentina debería reírse de estas cosas, pero como estamos en una Argentina especial, libertaria... ¿A quién le van a echar la culpa, no? Por supuesto, esto es culpa de Kicillof, esto es culpa de por supuesto, porque se hizo mal. Que era el ministro de Economía. No nos sorprenda que mañana o pasado estamos hablando de que ya YPF pasa a ser otra cosa. Veremos, pues es la frutillita del postre.